humanidad por bandera. Encuentro con un visionario. En la entrevista, el presidente de Uruguay, José Mujica. Bueno, señor presidente José Mujica, muchas gracias por recibirnos tan gentilmente aquí en su casa, en Montevideo. Un gusto. ¿Por qué es aquí donde recibe la prensa internacional habitualmente? Porque es mi casa, porque vivo acá hace 28 años y me parece que es lo más común y lo más simple. Presidente, en octubre son las elecciones y le quedan pocos meses más de su gobierno. ¿Uruguay está mejor o está peor que en el año 2009, cuando usted asumió? Yo pienso que está sensiblemente mejor. Ha tenido un crecimiento de la economía importante, pero lo más importante, bajó muchísimo el nivel de pobreza. Somos el país más igualitario de América, un continente injusto y cruel, porque es muy rico pero distribuye mal, y bajó muchísimo la indigencia. Cada 1000 habitantes, 120 son pobres. Y la indigencia es menos del 0,5%. Pero eso, para el que come todos los días, no tiene importancia. Pero para la gente tiene mucha importancia. ¿Qué le queda debiendo, presidente, a los uruguayos? Pensemos sobre todo quizás en el tema de defensa, de seguridad ciudadana, cuando uno también ve que se ha transformado en el principal elemento de la campaña electoral. Sí, somos el país más seguro de América Latina, pero hemos perdido en seguridad con respecto a nuestra historia. ¿Y por qué ha pasado eso? Por la penetración, uno de los factores, no el único, del narcotráfico. Después, el peso tremendo de la cultura consumista, que nos agrede muy tempranamente y nos pide más de lo que podemos y crea una falsa expectativa, creo. Y seguramente que hay otros factores, pero eso daría para un tema larguísimo. Presidente, a propósito de lo que decía, uno de los argumentos para esta lucha contra la violencia es esta legalización de la marihuana, lo ha señalado usted en varias entrevistas. En su opinión, ¿cuándo verán los uruguayos el resultado de ese proyecto tan ambicioso, esto de robarle mercado al narcotráfico? Por lo menos demora 2 años, 2 años y pico. ¿Por qué? Porque se trata no de legalización, de regular un mercado que ya existe. Hay 150.000 más o menos consumidores. Le queremos sacar a la sombra, a la clandestinidad, ese mercado para golpearlo en la razón económica. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años reprimiendo y cada vez tenemos más narcotráfico. Y peor que la droga, que no la defendemos, que es una adicción y que hay que cuidarse, es el narcotráfico. Nosotros queremos tratarlo como una enfermedad, pero para eso lo tenemos que detectar a tiempo. Si lo tenemos en el mundo clandestino lo perdemos. ¿Qué pasa si falla el proyecto, presidente? ¿Se ha planteado eso? En la vida hay acelerador, hay freno y hay marcha atrás. No hay que ser fanático, hay que aprender con las vueltas de la vida. Pero lo que no debemos de seguir, como hasta ahora, haciéndonos los distraídos mirando para otro lado. Porque llevamos 100 años casi de represión, de fracaso en fracaso. Decía Einstein, si quieres cambiar, no sigas haciendo lo mismo. Presidente, bueno, desde un punto de vista sanitario, usted por un lado legaliza la marihuana, pero por otro también su gobierno lucha por desincentivar el consumo del cigarrillo y lo enfrenta, de hecho, con Philip Morris, este gigante estadounidense tabacalero. ¿Cómo se entiende eso? Sí, porque yo no legalizo, regulo un mercado que ya existe para que no se me expanda más. Es decir, en el fondo lo estoy combatiendo por un camino más inteligente. Pero no estamos dispuestos a favorecer ninguna adicción. El tabaco es un veneno, la marihuana es un veneno, el alcohol es un veneno, pero todo tiene límite. Si yo me tomo 2 whisky por día, tal vez que no me hagan bien,
Pero si me tomo una botella, me tienen que tratar, me tienen que llevar a un sanatorio y tratarme. Este es el problema, los extremos. Presidente, en septiembre llegan los refugiados sirios. ¿Esa es una decisión que internacionalmente se debe interpretar como una decisión del Uruguay o una decisión del presidente del Uruguay? Es una decisión del presidente del Uruguay que le está diciendo al resto de los gobiernos y presidentes del mundo: no se hagan los distraídos. Hay una guerra que no la podemos parar. Lo mínimo, solidaridad con los niños. Yo sé que hay niños pobres en todas partes del mundo, pero una cosa es pobreza y otra cosa es niños sueltos en el medio de una guerra. Presidente, eso ha sido tremendamente alabado por muchos gobiernos en el mundo. No, pero hay muchos más vale que no me alaben y que hagan algo parecido. Pero hay uruguayos que no están contentos. Dicen, ¿por qué no se nos consultó a nosotros para tomar esta decisión? Porque mecanismo de consulta de ese tipo es hacer florecer los egoísmos. Porque me van a decir, ¿tiene niños pobres? Claro que tengo niños pobres, en todas partes hay niños pobres, pero una cosa niños pobres y otra cosa niños en el medio de una guerra. Y este es un país de migrantes. Todos nuestros abuelos vinieron emigrando de algún lado, disparando la mayor parte de las veces. Después, cuando estamos sentados, acomodados, pensamos en la sociedad de consumo, pensamos nada más que en nosotros y pertenecemos a la humanidad. Tenemos que pensar en el resto de la humanidad que tiene problemas. Y bueno, si mi pueblo no me entiende, tengo que luchar para que supere. ¿Es lo mismo que hay que hacer con los de Guantánamo? Lo de Guantánamo lo hemos criticado toda la vida. Eso no es ninguna prisión, no se puede tener gente procesada sin causa. Es un disparate contra los derechos humanos. Cuando hay un presidente por Estados Unidos que se compromete a cerrar esa inmundicia, lo mínimo que tenemos que hacer es ser solidarios, porque esa es una causa de derechos humanos. ¿Y se beneficia el Uruguay en algo de eso? No se beneficia la humanidad. Hay banderas que hay que levantarlas en la humanidad entera. Yo creo que hay que dar refugio a los perseguidos, hay que darle oportunidad a que la gente se pueda reconstruir, hay que salir del egoísmo, de solo pensar en nosotros para nosotros. Presidente, desde hace años el Mercosur está tratando de lograr un tratado de libre comercio con la Unión Europea. El Mercosur es el bloque al que pertenece el Uruguay. Las trabas son las mismas de hace años y parece que no hay avances. ¿Qué esfuerzos le pide usted a Europa respecto a este tema? Que sea inteligente, le pido a Europa. Se está moviendo por el interés del corto plazo. Primero, la presencia de China en esta región del mundo cada vez más fuerte y determinante. Esta es la última reserva agrícola que le queda a la humanidad. Ni China puede renunciar a venir acá, ni nosotros podemos renunciar al mercado chino. Pero es saludable tener otro platillo que compense, porque en este mundo lo que existe no es la independencia, sino una interdependencia inteligente. Si Europa no se juega por esto, nos deja francamente en una situación desventajosa desde el punto de vista estratégico, pero también Europa. Yo no acompaño la política de construir un bloque contra otro. Esa política nos lleva a una ceguera. Usted lo decía, presidente, China está presente, los BRICS, también hay un acercamiento del Mercosur con los BRICS. Uno se pregunta si después de todo el Mercosur necesita a la Unión Europea. ¿Cómo están las cosas? La necesita como una retaguardia. Nuestra cultura vino de Europa. Un montón de antecedentes vienen de Europa. Nosotros necesitamos Europa por mercado alternativo, por alta tecnología, por relaciones culturales, por nuestras raíces y por un equilibrio de poderes en el mundo. Pero en el fondo yo estoy contra la política del bloque, desde el punto de vista estratégico. Como hemos fracasado en la OMC, hemos fracasado rotundamente en la integración del mundo, ahora queremos sustituir creando grandes unidades, una contra las otras. Guarda. Pero el Uruguay necesita el Mercosur. Sí, no puede salir del Mercosur. Pese a las trabas, pese a las asimetrías. Los países no se mudan, mi hija. Pese a las diferencias de Los filosofía. países no se pueden mudar. Nosotros estamos en una esquinita importante
entre dos países colosales y no podemos zafar de esa situación. ¿Pero a dónde quiere mirar el Uruguay? ¿Más al Atlántico o más al Pacífico? Parece que todavía está sobre la mesa ese tema, inclusive con la alianza. Tenemos que ser funcionales a las dos cosas. El mundo se va inclinando hacia el Pacífico, pero el Atlántico va a funcionar un rato. Y no se olvide que tenemos a África, la pobre África, enfrente, que a pesar de ello es el continente que más crece. Presidente, ¿cuánto queda del comandante Facundo en José Mujica de hoy? Los sueños por una humanidad más justa, por una humanidad sin clases sociales, donde lo mío y lo tuyo no nos separe tanto, que es muy difícil y es muy de largo plazo. Éramos terriblemente ingenuos, pero no hay que perder la perspectiva. Pienso que el Uruguay tiene que ser un país desarrollado y que a partir de ser un país desarrollado tal vez tengamos los medios como para acercarnos mucho más a un país menos egoísta. Presidente, después que termine su mandato, ¿va a seguir en la política? ¿Cuáles son sus proyectos? No puedo renunciar a la política porque soy un animal político, como decía Aristóteles. Desde que tengo 14 años que estoy militando. Si no quedo lelo, hasta que me lleven en el cajón, voy a seguir haciendo política. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Como deben hacer los viejos, dando consejos que nadie obedece ni nadie los tiene en cuenta. Pero usted los dice. Presidente José Mujica, presidente del Uruguay, muchas gracias por recibir la Deutsche Welle y a esta periodista. Ha sido un privilegio. Muchas gracias.